cuando miró de dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ellos pues no creyeron en el informe que le dieron las mujeres, no tenían pero en nada pendiente de que él iba a resucitar. Ellos no habían entendido las palabras que el Señor le había dicho más de una vez, que iba a resucitar. Pedro sale corriendo junto con Juan, dice también el Evangelio de Juan lo narra, dice que Juan llegó primero, era más joven. Cuando miró dentro, vio los lienzos solos, acomodados a un lado. Fueron los lienzos con que lo cubrió el cuerpo José de Arimatea, que dice que lo envolvió una sábana limpia, nueva. Y Nicodemo llevó el viernes también hierbas, todas las especies aromáticas que usaban, el aloe, para el ungüento de una persona en una sepultura. Pedro, pues, a pesar de su incredulidad, se regresa maravillado por lo que había sucedido. Cuando Jesús se apareció a ellos, aceptaron que él había resucitado. Fue en ese momento. Tomás, quien no estaba presente cuando el Señor se apareció a los 10, no quiso creer lo que le dijeron. No creería hasta que el Señor se le apareció de manera casi personal para él. Se volvió a aparecer 8 días después, dice Juan, después de la primera aparición. Y entonces allí confirmó su resurrección a Tomás. Luego leemos aquí en Lucas un pasaje del versículo 13 al 24 que Lucas le dedica bastante tiempo a dar en detalle. 2 de los discípulos se fueron a su aldea, se devolvieron después de la crucifixión de Jesús, desanimados por lo que había pasado, y Jesús se les aparece camino a Emaús, a esa aldea donde ellos vivían, y allí pues él les puso del versículo 25 al 27, empezando por Moisés, pasando por los profetas, todo lo que las escrituras decían del Mesías, para que ellos recordaran eso, porque sí ellos lo conocían, pero no lo recordaban, no lo habían traído a memoria. Y luego él le abrió los ojos para que entendieran que era él el que había resucitado, y eso pues permitió de que ellos entendieran y volvieran a Jerusalén. El Señor quería que se volvieran a reunir todos los discípulos para darles las últimas instrucciones. Fue su propósito. Luego los discípulos están reunidos y Cristo despeja todas las dudas. En Lucas 24:36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Ahí empezamos a ver que Jesús aparece sin restricciones, a las puertas cerradas, porque en Juan 20:19 dice: cuando llegó la noche aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo del odio, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Vemos que el cuerpo glorificado no tiene restricciones físicas, se materializa y desaparece cuando quiere, pero también se materializa para que pueda ser visto y tocado inclusive, así como han hecho en las películas de ciencia ficción. Pero el Señor pues es un cuerpo glorificado con el cual fue transformado su cuerpo, y es la evidencia que él dejó, y ese mismo cuerpo glorificado será dado a cada creyente para la vida eterna. Jesús entonces muestra las pruebas convincentes de su crucifixión en Lucas 24, versículos 38 al 40, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, porque creían que era un espanto, no creían que era él, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea, se estaba materializando con su cuerpo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, donde estaban pues las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies. Aparece a los 10 discípulos y comió con los 10 discípulos en Mateo 24, 41 al 43. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, le dijo: ¿tenéis algo aquí de comer? Como para darles más confianza y estuvieran tranquilos. Allí comió con ellos, le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él la tomó y comió delante de ellos. Después vuelve a comer con ellos en Juan capítulo 21.
les preparó el desayuno allí a los discípulos, a los 7 discípulos que andaban de pesca, y donde le recuerda a Pedro que no vuelva atrás, que pastoree la iglesia. El caso de Tomás también es único, que apareció y está en Juan, el detalle está en Juan 26, en Juan 20, del 24 al 29, 26 al 29, 8 días después que le había aparecido a los 10, que estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente, porque él había dicho que si no creía, si no lo veía, lo tocaba, metía su mano en su costado donde había sido traspasado por la lanza. Y entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, como usted y yo, que no hemos visto a Jesús y creemos. Amén. Y no necesitamos verlo porque la presencia de su Espíritu Santo nos da convicción de que Él vive en nosotros. Amén. Eso es la fe. De allí les da entonces lo que es la gran comisión. Es en Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les da lo que es la gran comisión. En Mateo les manda a predicar el evangelio, a ser discípulos a todas las naciones, como es muy conocido, Mateo 28, 19 al 20. En Marcos manda a predicar el evangelio, 15, 16, y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura, no las palabras de los hombres, no otro evangelio, el evangelio que él enseñó. Y en Lucas predicar el arrepentimiento y perdón de pecados, según Lucas 24, 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Aquí vemos en la lámina 22 un resumen, una armonía de los eventos de la muerte y sepultura de Jesús, para que lo tengan allí y puedan tener todo reunido en los 4 evangelios, como se ve en cada uno de ellos. Cuando Jesús muere, el soldado que traspasa con una lanza, cuando es sepultado, y qué sucede con la guardia que custodia el sepulcro también. Ahí están las citas bíblicas. Vemos que solamente Mateo recoge ese evento porque Mateo quería dejarlo justificado para los judíos, para que entendieran lo que había sucedido y cómo habían sobornado a la guardia. También hay una armonía sobre la resurrección. Tienen aquí en la primera columna a la izquierda todos los eventos y en los que apareció Jesús, con los evangelios donde están las citas bíblicas y otras citas. 1 Corintios 15 y Hechos también. Su ascensión y su glorificación a la diestra del Padre. Amén. Allí las citas bíblicas para que estudien. Concluimos que hasta el día de hoy existen pues personas que niegan la resurrección de Cristo a pesar de la existencia de gran cantidad de evidencias, no solo bíblicas, sino también extrabíblicas en la historia. Personas inclusive que no fueron cristianos como Josefo, historiadores. La tumba de Jesús sigue vacía y no han podido refutar la resurrección de Cristo ni entregar o dar con el cuerpo de Cristo. Las tumbas de Confucio, Buda y Mahoma, que son conocidos, siguen ocupadas. La tumba de Jesús está y seguirá vacía, como ha estado hasta el día de hoy, porque Él está vivo, Él resucitó. Jesucristo, siendo tan reconocido por la historia, murió y resucitó como lo enseña la Biblia. Y no han podido refutar eso y no han podido responder la pregunta entonces, ¿cuándo, cómo y dónde murió? Si no fue de la manera como lo dice la Biblia. Negar la resurrección del Señor Jesucristo siempre ha sido una táctica, una astucia empleada por Satanás y sus emisarios en sus ataques a Dios y a la Escritura. Usted no escucha hablando mal de Buda o de algún otro de los líderes religiosos. No,
No, no estaba conectado, tuve una caída de internet. Vamos a continuar. Se fue la electricidad. Continuar para tratar de para el reto bíblico. ¿Están preparados allí para el reto bíblico, hermano? Sí, pastor, estoy listo. Bueno, preparado, pues. Supongo. Cuando pueda allí me da permiso de compartir pantalla, que no lo tengo. Amén. Bueno, Hermana Soraya, usted es ahora la anfitriona. ¿Puede compartirme el permiso? ¿Me escucha? Se fue el audio, pero es que yo escucho. ¿Te escuchas bien, Eliud? ¿Te estás escuchando bien? Sí, bueno, y yo también escucho al pastor, pero las hermanas me dicen que no escuchan. No sé qué está pasando ahí. O un bajón de luz también y no sé si se habrán quedado. Mire que aquí en la casa fue fuerte. dígame, hermano, ¿tiene alguna pregunta? Vamos a seguir. ¿Eh? Bien, continuamos en la lámina número 24, en la conclusión. Josh McDowell dice que su resurrección es la tercera credencial. La resurrección de Jesucristo y el cristianismo permanecen en pie juntos o caen juntos. Eso te lo consigue en el libro Evidencia Nueva, que demanda un veredicto en la página 239. Está en la bibliografía. Jesucristo resucitó con su propio poder, como él mismo lo dijo en Juan 10:18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Está hablando de su vida. Tengo poder para ponerle y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Siempre la enseñanza del apóstol Pablo de la esperanza de la resurrección que leíamos. Cristo ahora resucitado, primicia de lo que durmieron, que es hecho. Resurrección, cuando es 5, yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en Juan 14:19, parte B, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Primera Tesalonicenses, el apóstol Pablo da la esperanza de la resurrección con la venida del Señor por la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Primera Tesalonicenses 4:16 y 17 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Se nos dará un cuerpo glorificado a los que estén vivos y a los muertos, por supuesto, resucitarán primero con un cuerpo glorificado. Y Tito 2:3 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. De esta manera finalizamos esta enseñanza. Si hay alguna pregunta o alguien quiere complementar algún punto al respecto, sea bienvenido.
Si no, entonces pasamos a que es el reto bíblico. No sé, me imagino que por la situación se pasa al tema del reto, hermano Elliot. Toma el control. Copiado. Aquí estoy. Cuando pueda me comparte el permiso de Ya compartir está, pantalla. ya listo, ya está compartido. Pueden seguir grabando. Ok, Adelante. aquí lo tengo. Hermanos, Dios les bendiga. Me conecté un poco tarde porque estaba reparando mi computadora que estaba malita. Ya gracias a Dios está bien. ¿Sí? Vamos acá con el reto bíblico. Organicemos un momento los equipos. Bueno, nos acompaña Eduardo Melo, la hermana Elsa, Lenín, Lesbia y la hermana Soraya. Yo creo que vamos a estar un poco dispares hoy. De todas formas, podemos agrupar a los varones, Eduardo Melo y el hermano Lenín, en un equipo. Yo también puedo acompañarlos ahí. Y luego la hermana Elsa, Lesbia y Soraya, ¿sí? Comienzan, por supuesto, las mujeres primero. Voy acá. ¿Por qué la resurrección es el evento más importante? Saber escribir por el chat. Dice la hermana Soraya por el chat, dice, es lo central del plan redentor. Amén. Dice, fundamento del evangelio. Fundándose, o fundamento, perdón. Ok, no comprendo ahí, hermana. Dice que nuestra fe sería vana. Nuestra fe sería vana sin la resurrección, pregunto. Ah, ok, entendí bien entonces. Muy bien. ¿Alguna otra quiere compartir algo más? Hermana Lesbia. La hermana Elsa también. Pueden escribir. Dice la hermana Soraya, somos los únicos que tenemos un líder resucitado. Amén. A ver, si no tenemos más participación, entonces veamos la respuesta, ¿sí? A ver. ¿Qué dice? La resurrección del Señor Jesucristo es el acontecimiento más importante en toda la historia. La resurrección es central en el plan redentor de Dios y fundamento del Evangelio. Es la verdad y esperanza esencial para el cristianismo. Pablo enseña en 1 Corintios 15, 17 que si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, como compartía la hermana Soraya. Muy bien. Dice aquí ella por el chat, la resurrección es la meta y objetivo de la cruz del Calvario. Amén, hermano. Ok, le damos aquí esta otra parte del documento. Dice, el cristianismo es la única fe que proclama tener la tumba de su fundador vacía. Amén. La resurrección no es la conclusión en la historia de la vida de Cristo. Es su meta, objetivo y propósito logrado en la cruz del Calvario. Tenemos dos versos, que es Colosenses 2, 14 al 15 y Hebreos 14 y 15. ¿Sí? Ok, muy bien. Seguimos con la otra pregunta, que aquí ya vendría siendo para los caballeros. Dice, diga tres citas bíblicas donde Jesús predice su muerte y resurrección. Está fácil. Recuerden, son citas.
No todos a la vez, ya va. Diga 3 citas bíblicas donde Jesús predice su muerte y resurrección. Aquí yo comparto una, ¿sí? Está en Juan 2:19, que dice, y Jesús respondió y les dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Para los judíos creyeron que hablaba del templo físico como tal, y él de quien hablaba era de su cuerpo. Dijo que en 3 días lo iba a levantar, o sea, resucitar. No sé si de esas están entre las que compartíamos, porque la verdad es que no recuerdo ahorita, mientras la enseñanza, pero bueno, esa es la mía. A ver, Hermano, Mateo 16:21, donde Jesús anuncia su muerte, dice acá la palabra, que entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Muy bien. Está buenísima esa cita. ¿El hermano Lenín va a compartir algo para apoyar el equipo o vemos la respuesta, hermano? Juan 19:34. Juan 19:34. ¿Qué dice? Jesús muere como demuestra Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le salió sangre y agua. ¿Y cómo puedo ver yo la resurrección de Cristo allí? No, esa es la muerte. Ahí se confirmó la muerte. Ah, ok. Bueno, muy bien. Veamos entonces la respuesta, ya que los 3 participamos. Muy bien. Dice aquí, Jesús, único líder espiritual en predecir su muerte y resurrección. Mateo 16:21, que creo que fue el que leyó Eduardo, 17:9, 17 del versículo 2 al 23, 20 del 18 al 19, 26:32 y Marcos 9:10, Lucas 9:22 y 27 y Juan 18:22. Muy bien. Creo que la mía no estaba allí. Veamos acá entonces la pregunta número 3 para nuestras hermanas. Mencione las evidencias de la muerte y sepultura de Jesucristo en los evangelios. Citas bíblicas. Mencione las evidencias de la muerte y sepultura de Jesucristo en los evangelios, con citas bíblicas. Ya voy a abrir el chat porque esto lo cierra, no sé por qué. Juan 19:34. Efectivamente, la que el hermano Lenín terminaba de compartirnos. Así es. ¿Alguna otra, hermana? Ah, dice acá la hermana Soraya que José de Arimatea quien pidió el cuerpo de Jesús. La hermana Elsa dice Marcos 15 del 44 al 45. Yo voy a leer allí para que podamos ver. Dice el 44 y 45 de Marcos 15.
Dice, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto e informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Bien, la hermana Soraya acá comparte que Mateo 27, 57 al 61, entre los otros, dice, el centurión garantizó que había muerto. Y me imagino que es Marcos 15, 44 y 45, tal cual como compartía ahorita la hermana Elsa. Ok, falta que comparta la hermana Lesbia allí su participación o vemos la respuesta, hermana Lesbia. Ok, veamos entonces la respuesta. Dice acá, registrado en los 4 evangelios, evidencia de la muerte y sepultura de Jesús. El centurión, por la experiencia, garantizó que Jesús ya había muerto. Marcos 15, del 44 al 45, como compartían allí. Dice, Jesús muere, como demuestra Juan 19, 34, tal cual, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Al salir sangre y agua por cortar el cuerpo de una persona muerta, da evidencia científica de muerte causada por un paro cardíaco. Jesús murió realmente y fue sepultado. José de Arimatea y Nicodemo fueron testigos. Dice Mateo 27, 57 al 61, como compartió la hermana Soraya, Marcos 15, del 42 al 47, Lucas 23, del 50 al 56, Juan 19, del 38 al 42. Muy bien, hermano. Volvemos acá a los caballeros. Dice la pregunta 4, mencione las evidencias de la resurrección de Jesucristo en los evangelios, citas bíblicas. Ahora es la resurrección. Evidencia de que resucitó en los evangelios. Yo tengo aquí una, que es Marcos 16, del 5 al 6, cuando María Magdalena y compañía iban a ir a la sepultura de Jesús para, que dice los versos anteriores, para ungirle con especies aromáticas. Ya que el táctil de mi teléfono a veces se vuelve loco. Dice el 5 y 6. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Mirad el lugar en donde le pusieron. Allí un ángel les confirmaba la resurrección a María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y Salomé, dice el versículo 1 del mismo capítulo. Mis hermanos, ¿van a compartir algo? Eliu, Lucas 24, del 1 al 3, donde dice que entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿No puede ser una evidencia? Sucedió un día que enseñamos. Aliu, se agregó Patricia. ¿Cómo fue? Que repite, Eduardo, por favor. Eduardo. Lucas 20 del 1 al 3. Eliu, que agregó. Eliu, Marcos 16, del 12 al 13. ¿Qué dice? Cuando Jesús se apareció, ellos aceptaron que él había resucitado. Ok. Muy bien. Lo hicieron saber a los otros y ni aún ellos le creyeron.
Y también cuando se apareció delante de todos y estaba Tomás, que es en Juan 20 del 24 al 29, cuando le dijo a Tomás que creyera, que metiera su mano en el costado y viera los clavos en las manos. Eso es en Juan 20 del 24 al 29. Así es. Acá tengo desde el 26. Dice, 8 días después estaban otra vez con sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Muy bien. Muy bien. Ajá. Eduardo, Lucas 24, del 1 al 3. ¿qué dice? Que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Muy bien. Ese es el paralelo de Marcos 16, el que leí ahí. Muy bien. Acá entró Patricia y Susana Iliana. Vamos a incorporarla en un equipo para pasar a la siguiente pregunta. Bueno, con las chicas. Sí, lo que pasa es que no pueden ser 5 en contra 3. No importa. O bueno, no importa, dice el hermano aquí Lenín. Vamos a hacer así, vamos a agrupar todas las chicas con las chicas y nos quedamos los varones y el señor. Claro, ustedes también estarán con el señor, pero para incluir uno más a nosotros en el número, seamos 4 contra 5, por así decirlo. Ok, vienen las hermanas acá. Perdón, la respuesta. Dice, registrado en los 4 evangelios, dice el domingo por la mañana, el tercer día después de que lo sepultaron, hallaron la tumba vacía. Mateo 28 del 1 al 10, Marcos 16 del 1 al 8, Lucas 24 del 1 al 12, como compartía Eduardo, y Juan 20 del 1 al 10. Muy bien. Ángeles aparecieron y explicaron lo que había ocurrido, como leímos en Marcos 16, 5 a 7, pero también está en Lucas 24, del 4 al 7, y Juan 20, del 12 y 13. Dice, los primeros 3 testigos de la resurrección de Cristo fueron las mujeres que habían sido sus seguidoras. Así es, María Magdalena, la madre de Jacobo y Salomé. Dice, los apóstoles y el resto de los discípulos varones no quisieron creer el testimonio de las mujeres, como leímos ahorita, ¿sí? Eso está en Lucas 24, 11 y Juan 20, 25. Y dice por último que los guardias que custodiaban la tumba da evidencia de su resurrección. Mateo, eso está en Mateo 28 del 11 al 15, que no lo leímos, pero bueno, ahí está la cita. Ok, ahora las chicas, pregunta número 5, dice, ¿cómo Pablo evidencia la resurrección según las escrituras? No está allí escrito, pero acompáñelo por favor su respuesta con una cita bíblica y si tiene la posibilidad de leerla o explicarla allí, mejor. Queda 1 minuto de esta sesión. Cuando se termine, por favor, entremos otra vez, ¿sí?